Hola, aquí estamos nuevamente con Macarena Lores de No Eres la Única y bueno, yo Priscila de Mujer en Conexión. Quisimos ampliar un poco ahora digamos, los temas y vamos a hablar de la autoestima. Ajá. Hola Yo creo Maca, ¿cómo que estás? hola, Prissy, bien, ¿y tú? Bien, aquí en Australia en la mañana. Sí, llega en la tarde en Chile. Pero no, que iba a comentar esto de la autoestima, que creo que es un tema muy importante a tocar, porque finalmente la gente no sabe muy bien lo que es la autoestima. Entonces, muchas veces piensan que es como solamente cómo se sienten con su cuerpo, pero finalmente es mucho más que eso. Exactamente. El autoestima es más que nada la evaluación de de nuestros conocimientos, de nuestras creencias, o sea, qué es lo que pienso de mí misma, qué siento en relación a mí misma, y en diferentes dimensiones, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel social, también a nivel corporal, ¿no? Y como les decía anteriormente, cómo creo que soy yo, ¿no? También imágenes que quizás los demás tienen de mí, ¿no? Cómo me ven los demás, qué piensan de mí, de cómo piensan los demás de mí. Entonces, el autoestima tiene que ver mucho con las creencias que nos han instaurado desde que somos pequeñas. Ujú. Claro, es como yo siempre le explico a mis pacientes que finalmente la autoestima es la valoración que uno tiene de uno mismo. Por ejemplo, no sé, qué tanto me creo capaz de hacer algo. Y claro, como vamos a hablar, hay distintas áreas de nuestra vida y ahí varía un poco como qué tanto eh, valoración, por así decirlo, como qué tan capaces nos vemos en esas áreas. Por ejemplo, claro, yo me puedo sentir súper capaz en los estudios, pero muy incapaz en torno al deporte, por ejemplo. Entonces, finalmente, la autoestima es como cuando yo veo un nuevo desafío o me enfrento a una situación nueva, qué tan capaz me siento de que me va a salir bien. Entonces, cuando la autoestima está devaluada, finalmente la persona lo primero que piensa es que no va a poder, probablemente, o que esa situación, claro, por ejemplo, estudiar alguna carrera en específico o hacer alguna carrera de deporte, cuando la persona tiene la autoestima devaluada, probablemente va a pensar que no se la va a poder. Exactamente. Al final, el concepto de autoestima es muy amplio y como tú decías, Maca, es como cuán capaz me siento frente a diferentes como ámbitos de mi vida, ¿no? Y ahí es súper complejo porque muchas veces nos percibimos muy bien o entre comillas muy capaz, ¿cierto? Y suficiente de hacer ciertas cosas, pero por otro lado, en otras situaciones nos sentimos diferentes. Entonces, obviamente, entramos en emociones como más contradictorias en algunos momentos. Em, lo importante que es necesario también reconocer las áreas donde, digamos, el autoestima es una limitación o en qué no me siento como tan capaz. Es importante reconocerlo y también como ser realistas frente a eso, ¿no? Claro. Y, y claro, de cierta manera, como el autoestima también incluye la idea de autoconcepto, que también lo mencionaste un poco, pero es finalmente, claro, como las ideas que tenemos de nosotros mismos. Entonces, acá te vamos a traer un par de preguntas que te pueden ayudar como a darte cuenta un poco de cómo es tu autoestima en la actualidad. Entonces tú la respondes en tu mente y ves si es que de cierta manera la respondes de una manera positiva o de una manera negativa, autodevaluativa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es como, ¿cómo me veo? ¿Qué pienso sobre mí?
cómo creo que soy, cómo me ven los demás, qué piensan de mí los demás, cómo creen que soy. Eso es importante porque más allá de lo que importa, o sea, no es que importe cómo te ven los demás, lo que importa es lo que tú crees que cómo te ven los demás, ¿cierto? Entonces, si yo, claro, no sé, si yo voy a una fiesta y creo que todo el mundo, no sé, piensa que soy fea o que no, no soy inteligente, finalmente eso demuestra mi poca autoestima. Me ha pasado con muchas pacientes que creen, por ejemplo, que claro, como, no, mejor no me acerco porque van a pensar que soy rara. Y eso es porque, claro, ellas piensan eso, que son raras, ¿cierto? Entonces creen que los demás van a pensar lo mismo. Sí, Maca, y ahí se confunde mucho también es como un conjunto, porque al final es lo que piensan de mí, pero también es una creencia formada desde que tú eres pequeña, porque quizás hubo algo, por ejemplo, que hiciste o cualquier cosa o algo, una experiencia quizás traumática que te hizo al final sentir que eras rara, sentir que no pertenecías, ¿no? Entonces al final es súper complejo porque se mezcla mucho como lo social, las creencias sociales o lo que piensan sobre mí, ¿cierto? A eso me refiero en este caso con creencias sociales y también lo que yo creo de mí misma. Mm. Claro, y de cierta manera como que muchas veces se entrelaza, ¿cierto? Esto, no sé si, bueno, a mí me gusta mucho una autora que es Marian Rojas Estapé, tú la conocí. Sí, Y súper ella habla buena. mucho como de cómo se va formando el diálogo interno de uno mismo. Mm, Y finalmente habla claro, que las cosas que uno nos iban diciendo cuando éramos chicos, ujú, nosotros lo vamos interiorizando y usando, y eso pasa a ser nuestro diálogo interno. Entonces pasa lo mismo con el autoconcepto y mm. el autoestima, finalmente. O sea, no es que lo determine al 100%, uno lo puede, digamos, trabajar y cultivar amor propio y, digamos, aceptación. Pero sí, por ejemplo, no sé, en mi caso, mi familia cuando yo era chica siempre me decía que era desordenada, que, digamos, como todas las características de una persona con déficit atencional, pero que yo tengo, y muy negativas. Entonces, claro, que de cierta manera todo eso como que lo fui interiorizando y pensando, claro, quizás si soy desordenada, si no soy capaz, como no me la voy a poder. eh, entonces eso, como que uno lo va interiorizando finalmente las cosas que uno va escuchando que dicen de ti. Sí. Entonces, al final, las creencias se van formando desde que somos muy, muy pequeños y como nuestro cerebro es tan plástico, tenemos mucha plasticidad, ¿cierto? Cerebral, hace que obviamente creamos lo que nos están diciendo, porque tampoco, o sea, porque llegamos a este mundo sin saber también nada, ¿no? Entonces, al final es toda la relación, o sea, tiene que ver mucho el vínculo, ¿no? También cómo te relacionas con un otro y cómo te hace sentir ese otro. El autoestima está muy relacionado con eso también. Entonces, igual, parte de la autoestima también es parte de nuestra propia identidad. Y bueno, como les decía anteriormente, es súper importante poder reconocer, obviamente a poco, esto es parte del autoconocimiento, en qué momentos me siento un poco más insegura o en qué áreas de mi vida me siento más insegura o con, digamos, una autoestima un poco más debilitada, ¿no? Eh, y es importante ahí empezar a como observarte, pensar como sobre ti. Entonces, en cualquier tema que te haga sentir insegura, toma distancia de la situación y obsérvate para llegar a descubrir que existen áreas, ¿no? En las que experimentas una sensación de mayor bienestar y confianza en ti misma. Porque van a haber áreas de tu vida que tú te vas a sentir muy bien, ya, y van a haber otras áreas, o quizás no tan bien, pero van a haber áreas en que te vas a sentir cómoda, digámoslo así, ¿no? Y otras áreas en las que tú te vas a sentir
como obviamente un poco más incómoda. Por ejemplo, obviamente esto se da mucho en relación a los trastornos de alimentación. Una persona puede como sentirse, digamos, entre comillas, fea, ¿cierto? Se puede sentir, digamos, gorda. Más que sentir, es como el estar, ¿cierto? Pero las pacientes lo ven como como desde el sentir, ¿cierto? Eh, te, te puedes percibir de una manera, pero quizás, por ejemplo, te va muy bien en el colegio, en los estudios, entonces, ponte tú ahí, yo podría decir de que esta persona tiene quizá una autoestima más baja respecto, puede ser a su físico, pero le va bien en los estudios y tiene digamos, una autoestima alta en relación a, digamos, lo laboral, estudios, ¿cierto? En el colegio. Ujú. Eso creo yo. Y es al final, por eso también, eh, como que el autoestima digamos que se desglosa. Ujú. Entonces, van a haber momentos en donde vas a sentir mayor bienestar en ti misma. Entonces, ahí vas a poder realizar una valoración adecuada, ¿cierto? E identificar más tus recursos, tus capacidades y también tus actitudes internas. Claro, y esto de ir fijándose también como en las áreas em, que uno se encuentra más debilitado, finalmente lo que puede servir es lo que dije anteriormente, como si es que se te genera un nuevo desafío en esa área y tú finalmente te sientes muy insegura de cómo va a resultar o no, o simplemente no lo quieres hacer por miedo a fracasar, es claramente un área que está siendo afectada. Por ejemplo, como me ha pasado también con pacientes que quieren tener negocios nuevos o lanzarse en algún tipo de negocio, pero se quedan con la idea y ni siquiera buscan, no sé, el ChatGPT o empiezan a averiguar porque ya tienen miedo a que van a fracasar porque no se sienten capaces de hacerlo. Y bueno, acá también lo que nos gustaría hablar, ¿cierto? Es cómo finalmente podemos trabajar todos nuestra autoestima y subirlo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Tener una autoestima devaluada, como también lo hemos dicho en otras ocasiones, también te pone en riesgo de tener un TCA o de, claro, de no vivir a tu full capacidad, por así decirlo, y vivir muy insegura finalmente. Entonces, si tú tienes la autoestima más positiva, te vas a atrever a nuevos desafíos, no, no vas a caer, ¿cierto? No, quizás en obsesiones de tu cuerpo porque tú sabes que tú vales mucho, entonces no necesitas validarte con tu cuerpo. Por eso es importante finalmente como trabajar. Entonces, una de las cosas como importantes es, no es que hay que cambiar lo que te dices, sino como empezar a escuchar lo que te dices. Como en esto de reconocer las áreas, como también hay que empezar a reconocer cómo uno se habla a uno misma, ¿cierto? Como cómo te hablas cuando te equivocas y qué tono usas contigo. Eh, Primero hay que observar finalmente cómo es esta relación contigo misma. Y entonces también, bueno, se habla mucho como de que hay que tenerse amor propio y todo, y suena todo muy bonito, color de rosa, pero el amor propio es súper difícil y yo creo que muy poca gente lo tiene así realmente. Y tampoco es como que uno lo tenga y sea para siempre, ¿cierto? Es como que un día puedo quererme mucho y el otro día me puedo devolver demasiado, ¿cierto? Pero finalmente lo que hay que apuntar más que el amor propio es el respetarse. ¿Cierto? Como que el amarse suena como muy lejano, como si yo me odio, por ejemplo, como cómo me voy a llegar a amar. O sea, es como un cambio demasiado drástico. Y claro, quizás para llegar a amarte la mayoría de los días, primero tienes que respetarte. Y respetarse es como no insultarte mentalmente, no castigarte por descansar, no exigirte desde el desprecio. Entonces, quizás hoy, ahora, no puedes amarte, pero sí puedes empezar a no maltratarte. Igual es súper complejo, Maca, porque se me vino a la mente una paciente
que constantemente se decía me odio y no se daba cuenta que se decía esas palabras y lo decía incluso en las mismas sesiones, que yo me odio, ¿no? Como muy fuerte. Y ella me decía que estaba acostumbrada a decirse así. Entonces yo ahí le pregunté, o sea, si estás acostumbrada a decirte te odio, ¿cómo te vas a sentir? Obviamente que te vas a sentir triste, con pena, frustrada, quizás más irritable. El cambio va, eh, a ver, el cambio va desde cómo, desde poder ser consciente de la creencia o de lo que piensas sobre ti misma, porque cuando no eres consciente de lo que piensas de ti misma, no vas a lograr cambiar eso. Entonces, primero es como tú decías, Maca, darse cuenta cómo es el diálogo interno. ¿No? Como que cuáles son las creencias que tenemos. eh, y luego de eso, de a poco comenzar a cambiar, comenzar como ya, a cuestionar, ¿no? Lo importante es como lo principal es ser conscientes de cuál es la creencia que tienes de ti misma, ¿no? ¿Qué es lo que estás pensando de ti misma? Porque cuando tú no eres consciente de lo que a ti te pasa, obviamente que te vas a sentir, o sea, que o de lo que te dice, o sea, de lo que te dices a ti misma cuando no eres consciente de eso, obviamente que vas a seguir con una autoestima, obviamente debilitada, baja, ¿cierto? En ese ámbito de tu vida. Em, entonces, eso es lo principal, es como ser consciente y luego, de a poco, ir exponiéndose al cambio. O sea, como ya soy consciente, puedo decir, bueno, me dije me odio, eh, entonces paro en ese momento, ¿no? Paro de decirme me odio y cambio el pensamiento por otro pensamiento, quizás mucho como más, digamos, menos destructivo. Ujú. Y de ahí ir cambiando, pero lo más importante creo yo es como tomar conciencia de nuestros pensamientos y así de a poco ir como cambiando nuestra mentalidad. Claro, es como finalmente ir cambiando un poco el diálogo interno, como hay como un audio en TikTok que es como fake it till you make it. Como, de cierta manera, como decírtelo así como soy bonita o soy capaz. No sé si he visto también como niños, como con sus mamás, y como que las mamás le repiten esto, como que tienen como una cancioncita, por así decirlo, como soy capaz, soy inteligente, soy linda, soy resiliente, no sé. Ujú. Entonces, como que de cierta manera también el uno es darse cuenta cómo uno se habla, ¿cierto? Y cómo uno piensa de uno mismo, pero también creo que a veces sirve mucho, aunque suene como un cliché, como ir diciendo esas afirmaciones positivas de uno misma como durante el día. Creo que eso también va ayudando finalmente que uno se lo va empezando como a creer. Sí, y obviamente que afirmaciones realistas de ti misma, ¿cierto? En donde tú sí te sientas capaz en algunos momentos, ¿cierto? Porque a veces puede ser de que estas afirmaciones no sean lo suficientemente realistas, pero a la vez también es importante ahí como reconocer, no sé si reconocer quizás las debilidades o lo que te cuesta un poco más y que también todas las personas tenemos debilidades o cosas que nos cuestan un poco más. Ujú. Claro. Claro, realista, claro, en el sentido de no decirse como, oye, soy súper rica, o sea, rica como de dinero, no sé, soy Sí, millonaria, claro, cosas que no son sí. realistas. Pero me acordé a la Denise Rosenthal, que a mí me gusta mucho su música, y hay una canción que dice, soy suficiente, soy muy valiente, Ay, poco sí, obediente, intransigente. sí. Bueno, ahí lo pueden Sí, escuchar, es se súper, llama Agua, ahí se me olvidó el no me nombre, Agua acuerdo de cómo Luz, se algo así. llama, sí. No, y es súper buena la canción porque ahí como que te lo dices a ti misma y ya te lo empiezas a creer, obviamente. Claro, Pero es distinto como
como el pensamiento, que obviamente crea realidades totalmente, a lograr sentirlo como a nivel corporal. Entonces, ese es un trabajo súper como power y difícil. Y yo creo que a una persona que tiene una autoestima muy baja es relevante tomar terapia, ¿no? Claro, Porque es algo que se va sintiendo como al final te dices soy suficiente, pero quizás a nivel corporal no lo estás sintiendo. Entonces, claro, trabajar sí, eso es como, yo creo que ese es el antes y el después también, de ir trabajando la autoestima. claro. Y bueno, y también iba a decir bueno, una parte de la autoestima, ¿cierto?, es el pensamiento y cómo uno se habla, pero también la autoestima se va construyendo con acciones. En el sentido como, no es la autoestima no solamente sube pensando distinto, sino que también cambia con acciones que te demuestran que tú importas. Como tú demostrarte que importas. Por ejemplo, poner límites, como aunque te dé culpa, como por ejemplo, no sé, tu mamá, tu abuela o quien sea, digamos, te dice comentarios de tu cuerpo y tú ponerle límites y decirle, oye, ¿sabes qué? No me gusta que hagas comentarios de mi cuerpo porque me hace sentir mal. Es una acción que te está cuidando a ti misma y por ende demuestra que a ti te importa como a ti, a ti misma, por así decirlo. Eh, claro, cuidarse en días difíciles, permitirte descansar cuando tú crees como que no deberías estar descansando. Cada pequeño acto de cuidado es un mensaje directo a tu autoestima. Y claro, el cuidado es muy amplio, o sea, hay personas que, claro, no sé, le cuesta mucho tomar agua, por ejemplo. Cuidarse puede ser tomar agua. Eh, y claro, uno puede pensar en el deporte, ¿cierto? Pero puede ser, no sé, hacerse una rutina de skincare en la noche o en la mañana, decir que no quieres ir a una fiesta porque estás cansada, como finalmente, eso también son actos de cuidado. Lo otro, hablando de como del autocuidado, es validar las emociones, ¿no? El autoestima también es permitirse sentir sin juzgarte, ¿no? No decirte no debería sentirme así, no debo sentirme así o estoy exagerando, ¿no? Es, bueno, me estoy sintiendo de esta manera, lo acepto, y ahora, bueno, de ahí quizás ir haciendo algún cambio, pero primero es como lo que he hablado como durante todo el podcast, ¿no? Ser consciente, pero no desde como el prejuicio, desde el juzgarse a sí mismo, Ujú. porque eso al final daña harto, ¿no? Y desde ahí como que también hay otro tema que es la autoexigencia, que muchas veces la autoexigencia no es motivación o como, es como el control, ¿no? La autoexigencia es mucho control y es miedo, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar. Entonces, ¿desde dónde? Preguntarse siempre, ¿desde dónde me estoy exigiendo? ¿No? Una cosa distinta es como ser constante, ¿cierto? Y otra cosa distinta es ser exigente consigo misma. eh, y también, también más que exigente, hasta como un poco crítica, ¿no? Que hay una gran diferencia entre como el criticismo y la autoexigencia, porque muchas veces no hacemos nada y somos críticas con nosotras mismas. Quizás podemos ser como más procrastinadoras, pero a la vez ser crítica a la vez. Entonces ahí tiene que ver también con el diálogo interno. Ujú. Claro, es como irse preguntando también como uno darse cuenta que uno se está exigiendo, porque por lo general la gente exigente no sabe o no reconoce No. que es exigente, porque es como nunca es Ujú. suficiente. Entonces, si me estoy exigiendo, pero no lo estoy logrando porque no es suficiente lo que estoy haciendo. Entonces, como finalmente revisar un poco eso desde dónde me estoy exigiendo, como para hacer qué, que eso también tiene que ver con autoestima, como cuál es tu ideal
de cómo quieres ser, de dónde vienen estas exigencias. Quizás vienen de, no sé, que tu mamá siempre te exigía, que me ha pasado con algunos pacientes en el verano, hacer un curso, por ejemplo. Entonces tú estás de vacaciones y tenés que ponerte un curso, o tus vacaciones tienen que ser productivas. Como de dónde viene esa exigencia. Y bueno, también lo que decía la Prisi en torno a lo social es que, claro, que la autoestima no solo se construye como en soledad, sino que se construye con los vínculos. Entonces te proponemos como observar con quién de las personas con las que te rodeas te sientes constantemente evaluada y con quién puedes ser, puedes ser tú sin rendir, de cierta manera. Entonces, finalmente, claro, además de que vamos construyendo una autoestima con lo que la gente dice de nosotros, también va afectando nuestra autoestima finalmente con la gente que nos rodea. Si tenemos, por ejemplo, un novio que es muy exigente, que te exige hacer deporte, que te exige comer bien, que te exige que te vaya bien, que estudies, qué sé yo. Como claro, eso finalmente te va afectando la autoestima porque te sientes insuficiente, como que falta algo, ¿cierto? Entonces también hay que hacer una screening, por así decirlo, de la gente con las que nos rodeamos. Y claro, si hay algunas personas que nos hace sentirnos evaluadas o nos baja la autoestima, dentro de lo posible cortar o limitar la relación, finalmente. Es súper desafiante. Estaba hablando con una amiga el otro día con una situación que me pasó en específico y ella me decía, tú eliges también como de quién rodearte, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay vínculos en los cuales nos sentimos muchas veces devaluadas, nos sentimos quizás no tan cómodas, ¿cierto? Porque también es una cosa corporal, uno lo siente. Entonces también es como tú decías, Maca, ¿con quién puedo ser yo misma? ¿Con quién me puedo vincular de una manera como, digamos, sana? ¿Con quién puedo poner límites? ¿Con quién puedo poner límites y como también con quién puedo como hablarlos? Porque muchas veces tú empiezas a poner límites y el otro va a estar un poquito más a la defensiva, ¿cierto? Porque a veces, o sea, muchas veces pasa ese tipo de cosas. Entonces, las relaciones hablan mucho, mucho también de cómo te ves a ti misma. Y hay relaciones que pueden fortalecer tu autoestima, Ujú. ¿no? Hay relaciones que te pueden apoyar en este ámbito. Em, claro, entonces, bueno, para ir terminando este podcast de la autoestima, es que finalmente creo que entiendan, que lo dije un poco al principio, pero que tener una autoestima positiva no significa sentirte segura todos los días. No significa que todos los días te veas al espejo y te gusta lo que ves. ¿Cierto? Significa no abandonarte cuando te sientes insegura. De cierta manera es como respetarte, ¿cierto? Me respeto a pesar de que hoy día no es un buen día, pero Ujú. voy a seguir luchando por mí. Y si hoy estás aprendiendo a tratarte mejor, vas por un buen camino. Y eso ya es autoestima, Buenísimo. Qué lindo cierre, Maca. Sí. ¿cierto? Bueno, vamos a estar en el próximo capítulo muy pronto. Ahora nosotros ampliamos harto, ¿cierto? Los conceptos y vamos a ir hablando de diferentes cosas, no solamente de trastornos de alimentación, eh, pero eso, estamos muy contentas. Sí, muchas gracias por los que escucharon. Espero que alguien lo haya escuchado. Ya. Eh, pero sí, vamos a hacer más capítulos. Como dijo la Prisi, más generales, pero igual también nunca abandonando nuestro No, rumbo, no, que es el obvio, TCA. nunca Son cosas abandonándose. relacionadas, pero no Exacto, directamente TCA finalmente. sí. Como la autoestima, muy relacionadamente. Sí, o sea, incluso uno de los factores predisponentes para tener un trastorno de alimentación es una autoestima baja, ¿no? Claro, Entonces, al final igual estamos hablando de, digamos, de nuestro tema. claro. Súper. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, gracias.